cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana voltea, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana. Buen día, Nueve Malinali, público de Macehualquintos. Por estos días, algunos seguidores nos han preguntado quién escribió el Nican Mopogua. Bueno, nos sorprende saber que hay muchas personas que ni siquiera saben qué es el Nican Mopogua. Pero bueno, ya saben que es la historia de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego. Y bueno, nos preguntan precisamente quién es el autor. A eso diremos que en 1649, el capellán del entonces santuario de Guadalupe, Luis Lasso de la Vega, publicó un texto que tiene un nombre pues característico de la época, muy largo. El texto está publicado en náhuatl. Se llama Hueytlamahuizoltica Omonexiti Inilhuicac Tlatocasiguapili Santa María Totlazonantzin Guadalupe Ignican Güey Altepenáhuac Mexico y Tocayocan Tepeyacac. Se conoce comúnmente como el Hueytlamahuizoltica. Entonces, este texto que publica Luis Lasso de la Vega, en realidad son 7 escritos, y llama mucho la atención el segundo de ellos, porque pues esta es precisamente la historia que les digo, de las apariciones guadalupanas a Juan Diego. Y este escrito empieza diciendo Nican, Mopogua, Motepana, Inqueni, Yancuica. Y bueno, como esas son las dos palabras con las que empieza el escrito, Nican Mopogua, se ha dado por llamársele así. Hay 2 testimonios que atribuyen la autoría de dicho texto a un tal Antonio Valeriano. El primero, que se dice ser poseedor de este texto, en 1666, es del historiador Carlos Sigüenza y Góngora. Él publica un libro que se llama Piedad Heroica de don Fernando de Cortés, y pues ahí él escribe algo referente a la autoría del Nican Mopogua. Bueno, lo que dice él es: digo y juro que esta relación, refiriéndose al Nican Mopogua, que hallé entre los papeles de don Fernando de Alba, refiriéndose a Ixtlilxóchitl, que tengo todos, y que es la misma que afirma el licenciado Luis Becerra en su libro, haber visto en su poder. El original en mexicano, o sea en náhuatl, está de letra de don Antonio Valeriano. Bueno, y el segundo testimonio es del licenciado Luis Becerra, que en 1675 escribe su libro Felicidad de México, y él lo que dice al respecto del Nican Mopogua y su autor es: y vide entre los papeles de don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl un cuaderno escrito con las letras de nuestro alfabeto, de mano de un indio, en que se refieren las 4 apariciones de la Virgen Santísima al indio Juan Diego, y la quinta a su tío de Juan Bernardino, el cual fue el que se dio a las prensas en lengua mexicana, o sea en náhuatl, por orden del licenciado Lasso de la Vega, vicario del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, año 1649. Bueno, entonces ellos dan testimonio de que existe un texto, un manuscrito viejo en náhuatl, cuyo autor es pues Antonio Valeriano. Entonces tal vez se pregunten, bueno, ¿y qué pasó con este texto? Bueno, si el poseedor se dice ser el Carlos Sigüenza y Góngora, pues sepan ustedes que él murió en el año 1700. Cuando él muere, lo que hace es dejarle toda su documentación, tenía una amplia documentación, se la deja a los jesuitas, y entonces pues va a parar a su biblioteca, la biblioteca de San Pedro y San Pablo, pues en la Ciudad de México. Y bueno, lo que pasa después es que ya hacia finales del siglo XVIII, este texto pues ya se encontraba en la biblioteca de la Real y Pontificia Universidad de México. Y bueno, nos podemos preguntar, ¿y cómo fue que fue a dar ahí? Si estaba en un lugar y después ya anda por otro. Bueno, pues sobre eso hay un personaje que tiene mucho que ver, que es un caballero de Milán, milanés,
que se llama Lorenzo Buturine Benaducci. Él tiene mucho interés en los documentos indígenas y guadalupanos. De hecho, ya en otro video hablamos que él adquirió aquí en Cuautinchan la historia tolteca chichimeca o anales de Cuautinchan, también como se le llama. Entonces él coleccionó, compró, se hizo de muchos documentos importantes originales. Entonces resulta que allá por 1740 él supo de la existencia de este texto, del Nican Mopogua, de la historia de las apariciones guadalupanas. Entonces él se entera de esto y escribe un libro que se llama Museo Indiano, y entonces lo que él escribe es esto que les voy a leer, que dice: por unos fragmentos históricos que copié de sus originales del célebre Carlos de Sigüenza y Góngora, en el colegio de San Pedro y San Pablo, donde se encontraba, me consta que don Antonio Valeriano, originario de Azcapotzalco, indio cacique y maestro que fue de retórica en el Imperial Colegio de Tlatelolco, escribió la historia de las apariciones de Guadalupe en lengua náhuatl, y el mismo Sigüenza, bajo juramento, confiesa que la tenía en su poder, de puño de don Antonio, que quizá es la que imprimió el bachiller Lazo de la Vega, y puede con el tiempo repararme la Divina Madre para que pueda mejor fundar su historia. Y nótese que tengo en mi archivo firmas de dicho don Antonio, para cotejarlas igualmente con su historia original, siempre que pareciere. Bueno, entonces don Lorenzo Buturini tuvo algunos problemas, se anduvo metiendo mucho aquí en la Nueva España en ese entonces, al grado de que él pidió permiso a Roma para coronar a la Virgen de Guadalupe, lo cual pues significó una afrenta para la corona española, porque acuérdense que el Vaticano le otorgó pues potestad a la corona española para todos los asuntos que tuvieran que ver con la Iglesia mexicana. Entonces, bueno, las autoridades virreinales se molestan con todo esto que está haciendo Lorenzo Buturini, y lo que hacen es recogerle todos sus documentos que él ya tenía, que como coleccionista que era, pues digo, tenía muchos documentos muy valiosos originales. Entonces le recogen su colección de documentos, y entonces las autoridades virreinales mandan estos documentos a la biblioteca de la universidad, la entonces Real y Pontificia Universidad de México. Entonces, sobre cómo ocurre este cambio, o cómo se llega a ser Lorenzo Buturini de tales documentos, tenemos tres testimonios. Uno es un inventario que hace de la colección de Lorenzo Buturini las propias autoridades virreinales. Y entonces, por ejemplo, ellos, bueno, en este inventario se dice 3 cuadernos de a cuarto, 2 impresos y 1 manuscrito en lengua mexicana, historia de la misma aparición de Nuestra Señora, rotos y maltratados, lo que da cuenta de su antigüedad. Bueno, el segundo documento y el tercero vienen de 2 traducciones, bueno, que se hicieron allá en la época. Una es de Joseph Julián Ramírez, que pues era catedrático y sinodal de la Real Universidad y también del Arzobispado. Entonces, él al respecto nos dice: traducción de un papel roto y muy viejo escrito en mexicano, que se halló entre los libros, mapas y demás escritos de la antigüedad de los indios, y que el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Antonio de Lorenzana, dio al archivo de esta Real Universidad, y pertenecía al caballero don Lorenzo Buturini Benaducci, inventario 8, número 7, hecha por el señor licenciado don Joseph Julián Ramírez. Y bueno, la segunda traducción es la que hace un catedrático de lengua náhuatl de la entonces Universidad Pontificia. Él lo que dice al respecto es: traducción hecha por orden del ilustrísimo y excelentísimo señor arzobispo de México y después de Toledo, primado de las Españas, don Francisco Antonio de Lorenzana, por el bachiller don Carlos de Tapia y Centeno, clérigo y presbítero, capellán del convento de Santa Inés, catedrático y sinodal del idioma mexicano en esta universidad y arzobispado,
de un papel antiguo de masa de maguey, escrito en mexicano, de la letra que usaban los indios en los principios de su conversión, en que se refiere a la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe de México, y se halla en su dicha Real Universidad, en el Museo del Caballero Don Lorenzo Buturini, inventario octavo, números 7 y 8. Bueno, lo más valioso de estas dos traducciones que hacen referencia a este manuscrito, que pues es por el arzobispo de entonces, Lorenzana, el que las manda hacer, es que estas dos traducciones no se hicieron a partir de la publicación de Luis Lasso de la Vega de 1649, el Hueytlama-Huizoltica. Estas traducciones se hicieron del papel antiguo de masa de maguey, escrito en mexicano, de la letra que usaban los indios, o sea, del manuscrito original. Y bueno, ¿qué pasó con ese manuscrito entonces, ese papel escrito a mano por, se dice, Antonio Valeriano? Pues bueno, actualmente se encuentra en la Biblioteca Pública de Nueva York, en una colección que se llama Monumentos Guadalupanos. Se encuentra ahí. Y bueno, tal vez alguien de ustedes se pregunte, ¿y cómo fue a dar ahí? Bueno, pues resulta que la Biblioteca Pública de Nueva York le compró su colección a José Fernando Ramírez, allá como por 1880. ¿Quién fue este José Fernando Ramírez? La verdad que este merece un programa de Maceo Alquintos para hablar de él, de este personaje, ¿no? Este historiador político allá del siglo XIX. Pero bueno, mientras que quede constancia de que su colección fue adquirida por la Biblioteca Pública de Nueva York. Entonces, entre este manuscrito original y la publicación de Luis Lasso de la Vega, hay pequeñas diferencias, ¿no?, en cuanto a escritura, pero concuerdan básicamente. Entonces, pues los expertos coinciden en que lo que está en la Biblioteca de Nueva York, el manuscrito del Nican Mupogua, o es el original de Antonio Valeriano, o es una copia temprana de este, ¿no? Bueno, entonces con estos testimonios es con lo que pues se aduce que Antonio Valeriano es el autor del Nican Mupogua. ¿Quién fue Antonio Valeriano?, se preguntarán. Pues bueno, tenemos varios personajes que nos hablan acerca de él. Por ejemplo, Hernando Alvarado Tezosomo, que fue nieto del mismísimo Axayaca, el rey mexica, ¿no?, el Tlatoani mexica. Él en su historia que hace, él es náhuatl, él es indígena náhuatl. Él sobre Antonio Valeriano escribe y nos dice que Antonio Valeriano no era un pili, o sea, un noble, sino que era un gran sabio. Alguien más que lo menciona es el mismísimo Fray Bernardino de Sahagún, cuando habla de sus estudiantes trilingües, o sea, indígenas que hablaban 3 lenguas. Dice que Antonio Valeriano es el principal y más sabio de todos. Tenemos también las palabras de Torquemada, que escribe La monarquía indiana. Él lo que dice es que él aprendió náhuatl de Antonio Valeriano, y que Antonio Valeriano hizo la traducción de un libro de Catón, se dice que probablemente el de agricultura, de latín al náhuatl. Y también hay una carta bien interesante que escriben 13 señores de Azcapotzalco. Esta carta la escriben precisamente para el rey de España, para Felipe II, y lo interesante es que la carta está escrita en latín, y ahí de estos 13 señores, pues el que domina el latín, el que lo habla y escribe muy bien, pues es precisamente Antonio Valeriano. Entonces, pues se dice que él fue el que escribió esta carta. Bueno, esta carta de lo que trata es que los señores de Azcapotzalco escriben al rey de España para reclamar su territorio, porque pues les están quitando tierra los españoles y otros pueblos, entonces ellos quieren que se respete su unidad territorial. También de alguna forma se quejan de que les están pidiendo trabajadores para construir iglesias, y no es que se opongan a ellos, sino que más bien ellos dicen, nuestra iglesia en Azcapotzalco todavía ni la podemos terminar, y pues ya nos están pidiendo. De hecho es interesante porque les piden 5 trabajadores para hacer la iglesia de la capilla ahí del Tepeyac para la Virgen de Guadalupe. Y también ellos lo que reclaman es que el rey de España pues les mande, les sancione su escudo de armas, y como argumento pues ponen su historia, ¿no?, que son un pueblo viejo, un señorío con historia, y bueno, bien interesante esa carta.
Entonces la cosa es que Antonio Valeriano era originario de Azcapotzalco, o sea que él no era mexica, no todo en la historia náhuatl es mexica, él era tepaneca. Y acuérdense que los mexicas que se unen con Texcoco, con Nezahualcóyotl precisamente, pues se liberan del yugo de los tepanecas de Azcapotzalco, que son los que gobernaban esa región, eran digamos la potencia hegemónica en 1428. Entonces ya ellos se liberan y pasan a ocupar su lugar de hegemón, o sea, dominar todos los pueblos que antes dominaron los tepanecas. Entonces, no es claro, no hay una documentación de cuándo nació Antonio Valeriano, pero sí hay una pista, que en 1536 él ingresó entre los primeros alumnos del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, el Imperial Colegio de Tlatelolco, y ahí los niños entraban entre los 13 y los 14 años. Entonces, bueno, piensen ustedes que él nació como por 1522, 23, por ahí tuvo que haber nacido. Entonces es bien interesante porque piensen ustedes que la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlan, fue en 1521. Entonces cuando Antonio Valeriano nació, cuando él iba creciendo, cuando él era una criatura, cuando era un niño, él lo que vio y vivió en carne propia, pues fue el gran desastre, o sea, la destrucción del mundo náhuatl. Acuérdense ustedes que los primeros franciscanos llegan aquí en 1524, pues ya con la tarea de destruir todo el mundo náhuatl, toda la religión y la cultura náhuatl. Entonces Antonio Valeriano creció en ese contexto, ya no vio a su mundo floreciendo, sino que lo vio ya destruido, siendo en decadencia. Entonces es lo que él le tocó vivir, y como adolescente ya en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, pues él fue educado en lo más elevado de la cultura de los conquistadores, o sea, de los españoles, ¿no? Entonces, por ejemplo, él estudió lo que se conocía en ese entonces como el trivium, que es la gramática, la retórica y la lógica, y el quatrivium, que era la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Era trilingüe, o sea que él hablaba, pues su lengua materna era el náhuatl, pero ahí en el colegio franciscano, pues él aprendió el castellano y el latín, y bueno, ahí por la documentación que hay de él al respecto, pues sabemos que tuvo un interés muy grande por la filosofía. Entonces él, que fue alumno de la primera generación ahí en el Colegio Imperial de Tlatelolco, pues llegó a ser maestro. Entonces él dio clases ahí, igual a hijos de españoles, pero también a indígenas. Entonces él fue maestro de ahí. Y en 1558 pasa algo muy interesante, que Fray Bernardino de Sahagún va a escribir su obra magna, lo que va a ser después la historia general de las cosas de la Nueva España, el Códice Florentino, o sea que va a escribir sobre las cosas humanas, naturales y divinas de los nahuas. Entonces él se va a un pueblo, porque creo que actualmente se encuentra ya por Hidalgo, Tepepulco, y se lleva a 4 auxiliares que son los que lo van a ayudar, que pues fueron 4 de sus alumnos. Entonces entre ellos están 2 de Tlatelolco, uno de Cuautitlán y precisamente uno de Azcapotzalco, que es don Antonio Valeriano. Piensen ustedes que él por ese entonces tendría unos 35, 40 años, por ahí más o menos, y ahí lo que él conoce es algo maravilloso, porque lo que él conoce es su mundo, el antiguo mundo náhuatl. ¿Cómo es que lo conoce? Pues porque Sahagún el franciscano lo que hace ahí es reunir a los ancianos para que le platiquen cómo era su mundo. Los ancianos, de hecho, aparte de lo que dan a conocer pues como parte de la tradición oral, pues también ellos tienen sus códices ahí. Entonces mucho de lo que ellos cuentan a Sahagún sale directamente de los antiguos códices. Entonces estos ancianos lo que hacen es platicar acerca de su historia, la historia del mundo náhuatl y de todas sus instituciones, o sea, de las instituciones políticas, religiosas, educativas, pues que tuvieron los nahuas. Y también ahí pues fue donde ellos dicen, cuentan los cantos sagrados, los himnos que ellos entonaban en su religión, en la religión náhuatl, que pues para ese entonces ya fueron proscritos por los franciscanos, ya está prohibido cantarlos, pero pues Sahagún lo que hace es el ejercicio de recoger, y precisamente los escribanos, quienes escriben todo lo que dicen los ancianos, pues son sus 4 auxiliares, y repito, entre ellos está pues el mismísimo
Antonio Valeriano. Entonces es un hombre muy distinguido, todo un personaje. Después de que él ayuda a Sahagún en este trabajo que hizo, él se hace gobernador de Azcapotzalco y ya para más 1570 más o menos, pues lo nombran gobernador de indios de México Tenochtitlan. Entonces es este personaje tan interesante con todo lo que vivió Antonio Valeriano, al que se le atribuye la autoría del Nican Mopohua. Entonces él en algún momento pues escribe esta historia de las apariciones guadalupanas en su puño y letra, y es bien interesante pensar que él pudo haberlo escrito en castellano sin ningún problema, lo hablaba bien, o más aún pudo haberlo escrito en latín, pero pues por alguna razón él prefirió escribirlo en su lengua materna, en el náhuatl, y no solamente lo escribió en náhuatl, sino que en este texto, el Nican Mopohua, pues él escribió los conceptos de la antigua cultura, de la antigua tradición, de la religión náhuatl, y por eso nosotros aquí hemos dicho que leer el Nican Mopohua pues solo tiene sentido si lo hacemos en náhuatl. Hay que leerlo en náhuatl para entender que está escrito dentro del contexto de la cultura náhuatl. Es lo que hizo Antonio Valeriano. Y lo decimos, lo hemos dicho ya muchas veces, porque ahí en el Nican Mopohua no es una opinión lo que damos, sino que exponemos los hechos, que ahí en el Nican Mopohua están palabras como Xochitlalpan, Ipalnemohuani, Tloquenahuaque, palabras que solo tienen sentido dentro del contexto de la religión náhuatl, y que el problema es que si los traducimos, pues pierden toda su carga, toda su fuerza, todo su sentido. Porque bueno, piensan ustedes que en el pensamiento impuesto, colonizador, dominante actualmente, que es el pensamiento cristiano occidental, cuando decimos tierra florida, cuando decimos el que por él se vive, o cuando decimos el dueño del cerca y del junto, pues ¿qué evoca eso en esta forma de pensar cristiano occidental? O sea, son conceptos completamente ajenos, pertenecen a otro mundo, al mundo náhuatl, a otra religión, a la antigua religión náhuatl. Pues aquí hemos dicho que Antonio Valeriano lo que hizo fue escribir el Nican Mopohua, y que este en realidad es un teocuicatl, o sea, un canto sagrado. Ya dije que cualquier traducción destruye su sentido más profundo, y que pues por eso fue escrito en náhuatl, porque hay que entenderlo en náhuatl, porque el Nican Mopohua es un teocuicatl, un canto sagrado, y pues aquí lo demostramos porque pues aquí lo cantamos, ¿no? Ya hemos subido videos en donde cantamos partes del Nican Mopohua y es un canto sagrado. Entonces el Antonio Valeriano lo que hace es escribir su obra, esta el Nican Mopohua, la historia de las apariciones guadalupanas, como si fuera una obra de teatro, o sea que hay diálogos entre los dos protagonistas, los personajes principales, que son Juan Diego, que pues es un Masehuali, y Guadalupe, que es la divinidad femenina náhuatl, o sea, la Tonantzin. Y todo esto que pasa, ese encuentro, pues pasa en el cerro del Tepeyac, que pues ya sabemos que el Tepeyac, hasta antes de la conquista, de que llegaran los españoles a conquistar, pues el Tepeyac era un lugar sagrado ya, viejo, ¿no? Ahí se veneraba a la madre, a la Tonantzin. Y entonces lo que hace Antonio Valeriano es que en el Nican Mopohua él pone que el lugar de encuentro del hombre náhuatl con la divinidad es el Tepeyac, pero este se transfigura, se transforma en el Xochitlalpan. Apenas no tendrá mucho, una semana o dos, que subimos un video hablando precisamente sobre este concepto náhuatl, que es el Xochitlalpan, que es el mundo sagrado de los nahuas. Entonces esta obra que escribe Antonio Valeriano es un texto sagrado, no es un hecho histórico lo que él habla, lo que él relata en esta obra. Por eso decimos aquí que nosotros tenemos bien en claro que la Virgen María nunca se ha aparecido, bueno, ni en todo el mundo, ni aquí en el Tepeyac. Esas cosas no ocurren en este universo, los hechos sobrenaturales. Entonces la Virgen María nunca se apareció, y también tenemos en claro que Juan Diego tampoco existió. O sea, este es un símbolo de los masehuales del pueblo náhuatl. Entonces en el Nican Mopohua nosotros encontramos que este es
la resistencia del antiguo pensamiento náhuatl que se niega a morir. Y entonces toda esta tradición náhuatl, que es milenaria, nació en esta tierra, se desarrolló, pasó por siglos y por mucha historia, por muchos pueblos, lo que hizo fue transmutarse en el guadalupanismo mexicano. Por eso decimos que la religión náhuatl, el pensamiento náhuatl, no está muerto, sino que encontró una forma de sobrevivir así, ¿no? Adaptándose, transmutándose en el guadalupanismo mexicano. Y entonces, pues bueno, el Nican Mopogua decimos que es la semilla del renacimiento, del resurgimiento de la antigua tradición náhuatl, y ahí es donde vemos el valor más grande de este texto, del Nican Mopogua, y también ahí es donde vemos la hazaña y el desafío de su autor. Entonces, pues bueno, lo que les mostramos aquí son los testimonios, las pruebas de que Antonio Valeriano es el autor del Nican Mopogua. Pero también, bueno, hemos leído quien tiene una opinión adversa, quien dice que, pues no, Antonio Valeriano no fue el autor del Nican Mopogua, y restan importancia, credibilidad a los testimonios, pues, de Carlos Sigüenza y Góngora. Por ejemplo, a nosotros, pues eso nos tiene sin cuidado, porque lo que nos interesa no es tanto estar seguros de que Antonio Valeriano es el autor del Nican Mopogua, sino del contenido del Nican Mopogua. Es lo que para nosotros es más importante, lo que ahí está plasmado. Y en el mundo real, en la realidad, pues el Nican Mopogua existe. Como ya les dije, están las impresiones, que las hay, de la primera que hizo Luis Lasso de la Vega en 1649, y está el manuscrito pues en la Biblioteca Pública de Nueva York. Pero bueno, pues por lo que tenemos, me refiero a las pruebas, los argumentos, pues nos atrevemos a afirmar eso, que el autor del Nican Mopogua es Antonio Valeriano, un indígena náhuatl originario de Azcapotzalco, quien pues no era un noble, no era un personaje así importante, sino ante todo un sabio que vivió algo excepcional, lo que les dije hace rato, ¿no? Por un lado, cuando él es niño, ve su mundo destruido, lo educan en el cristianismo, con los franciscanos, pero más tarde él va a conocer la antigua cultura de él, o sea, de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos, con los sabios, que son los que van a aportar esta información a Fray Bernardino de Sahagún. Bueno, entonces queda ahí con esta pregunta del autor del Nican Mopogua. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Al monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego a oír cantar, y acercóse luego a oír cantar. Juan Dieguito a la Virgen le dijo, Juan Dieguito a la Virgen